¿Alguna vez has sentido vergüenza de ser quien eres, solo porque las personas más cercanas a ti, y esas que deberían amarte incondicionalmente, te miraron con desprecio? ¿Alguna vez has sido ignorada por tus propias hijas como si fueras una carga, como si tu historia de vida fuera motivo de burla? Pues yo sí. Y lo peor, fue dentro de mi propia casa. Pero esta historia que estás a punto de escuchar trata de cómo transformé ese dolor en fuerza. Y de cómo yo, una mujer sencilla, pobre y olvidada, terminé en la televisión y me convertí en el orgullo de todo un pueblo. Mi nombre es Esperanza Ramírez. Hoy tengo 72 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contártelo todo en este relato. Recuerdo hasta hoy el olor a jabón en barra en mis manos. Lavaba ropa para otros desde los 12 años, y con el tiempo, eso se convirtió en mi vida. En aquel pueblito caluroso de San Jerónimo, entre las sierras del sur de México, era común ver mujeres como yo, con las manos partidas, la espalda encorvada, cargando grandes tinas sobre la cabeza. Pero lo que me diferenciaba era que, a pesar de todo eso, yo soñaba con ver a mis hijas graduadas, limpias, bien vestidas, lejos de este sufrimiento. Me mataba trabajando, literalmente, para darles eso, y durante muchos años creí que lo estaba logrando. Crecieron bien, estudiaron, se fueron a la capital. Me llenaba de orgullo cuando veía sus boletas o recibía llamadas diciendo que les iba bien. Pero con el tiempo, esas llamadas se fueron haciendo menos frecuentes. Las visitas escasearon. Y cuando venían, ya no me abrazaban como antes. Parecían avergonzadas de mi delantal sucio, de mi casa de piso de tierra, de mi cabello despeinado. «¿Podrías al menos arreglarte un poco, mamá?», decía Lucía, la mayor. «No tienes que contarle a todo el mundo que lavas ropa ajena», murmuraba Carmen, la del medio. «Hoy en día, eso da mala imagen», completaba Estefanía, la menor, como si mi oficio fuera algo vergonzoso, como si mi lucha fuera una mancha en su reputación. Yo sonreía con los ojos llenos de lágrimas y cambiaba de tema. Sí, era solo una lavandera. Pero me sentía orgullosa de ser honrada, de no haber dependido de ningún hombre desde que el padre de ellas me abandonó, embarazada de la tercera. Y aún así, a pesar de todo eso, mis propias hijas comenzaron a mirarme como si fuera una carga muerta. Un día, Lucía me llevó a pasar una semana en su casa en la capital. Pensé que sería una oportunidad para acercarnos. Preparé la mejor blusa que tenía, me peiné, incluso usé un perfume que me prestó la vecina. Pero allá, fui tratada como una sombra. Frente a sus amigas, decía que yo estaba retirada, que era reservada, que no me gustaba salir mucho. No quería que hablara con mi acento del campo. Me ocultaba como si yo fuera un error del que intentaba librarse, y yo lloraba en el baño de madrugada, limpiándome el rostro con la toalla de manos que olía a lavanda. Lloraba en silencio, porque despertar con mis sollozos sería una vergüenza aún mayor. Regresé a San Jerónimo con un agujero en el pecho. Me encerré en casa durante días. Dejé de lavar ropa por un tiempo. Me sentía
invisible, las vecinas. Venían a invitarme a la plaza, al mercado, a los encuentros de la iglesia. Pero yo decía que estaba cansada. Mentira. Solo no quería ser vista. Empecé a hablar con las plantas. Sí, con las plantas. Me sentaba al pie del rosal que planté cuando nació Carmen, y les contaba todo. Decía, ¿será que una madre merece esto? ¿Fui tan mala? ¿Será que criar a mis hijas sola, dándoles todo lo que tenía, no valió nada? Y parecía que las hojas se movían en respuesta. Parecía que el viento me decía, no estás equivocada. Solo que aún no te han visto como mereces. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una periodista de la capital, llamada Valeria, una joven simpática, pelirroja y llena de energía, vino a hacer un reportaje sobre mujeres del campo que sostuvieron a sus familias solas. Escuchó hablar de mí por una antigua profesora de Estefanía, quien decía que la madre de su exalumna era una heroína invisible. Valeria tocó mi puerta una tarde calurosa de miércoles. Y yo, desconfiada, casi no abrí. Pero me convenció con una sonrisa sincera. Doña Esperanza, su historia necesita ser contada. El mundo tiene que conocer a mujeres como usted. Y así fue como todo comenzó. Con una puerta entreabierta, una cámara sencilla, una taza de café y mi corazón en la mano, pero lo que vino después cambió mi vida. Y silenció el desprecio de mis hijas de una forma que ni yo misma podía imaginar. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Esperanza Ramírez. Tengo 72 años. Y sí, he llorado en silencio muchas más veces de las que quisiera recordar. Pero hoy, te cuento esta historia porque el viento cambió. Y lo hizo justo cuando ya no me quedaban más fuerzas para pedirle a la vida una sola cosa más. Esa tarde en que Valeria, la periodista, vino a buscarme, yo tenía las manos en el agua con jabón, fregando una pila de ropa ajena. Mi espalda ya dolía desde el amanecer, y apenas me mantenía en pie. Cuando escuché los golpecitos en la puerta, pensé que era doña Licha, la vecina que siempre venía a pedir sal o platicar de la novela. Pero al abrir, vi a esa joven de cabello rojo, vestida con ropa clara, una sonrisa sincera y una mochila colgada del hombro. Disculpe que la moleste, ¿usted es doña Esperanza Ramírez?, preguntó. Asentí con cautela, limpiándome las manos con el delantal sucio. Vengo de parte de la Universidad de Ciudad de México. Estamos haciendo un reportaje sobre mujeres luchadoras del campo. Y su nombre salió más de una vez. Me encantaría escuchar su historia, si me permite. Me quedé muda. Yo, que nunca fui entrevistada, que no sabía ni que era una cámara moderna.
pero algo en su voz me hizo confiar. Y le dije, pase. Hija, pero no se asuste del desorden. Aquí no hay lujos. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina. El ventilador viejo hacía más ruido que aire, y las moscas zumbaban como cada tarde de verano. Yo serví café de olla y partí pan que me había regalado la comadre Rosa esa mañana. Valeria sacó una grabadora y una libreta. Y me dijo, no necesita hablar de forma bonita. Solo sea usted. Cuénteme como si me hablara a mí, no a una cámara. Y. Así empecé. Le hablé de mis padres, campesinos humildes. De cómo dejé la escuela en tercer año para cuidar a mis hermanos. De cómo me casé con el padre de mis hijas cuando apenas tenía 17, y cómo me dejó después del nacimiento de Estefanía, sin decir adiós ni dejar un centavo. Le conté cómo aprendí a lavar ropa para otros, cómo caminaba 2 kilómetros. Con cubetas al río cuando no había agua en casa. Cómo aguanté hambre para darles leche a mis niñas. Cómo lloraba por las noches mientras las veía dormir, porque no sabía si podría pagar los cuadernos del mes siguiente. Valeria escuchaba en silencio, con los ojos grandes y el corazón en la cara. De vez en cuando, limpiaba una lágrima con el dorso de la mano. Me preguntó si podía grabar unas imágenes mías lavando ropa, caminando por el mercado, saludando a mis vecinas. Yo asentí. Y durante 3 días, ella me siguió como una sombra luminosa, capturando momentos que para mí eran rutina, pero para ella, eran dignos de ser contados. El último día, me abrazó con fuerza y dijo, Doña Esperanza, su historia es un regalo. Para México. No entendí bien lo que quiso decir. Pero le agradecí con el alma. Pasaron unas semanas. Yo ya había regresado a mi vida de siempre, ropa, agua, jabón, tortillas, misa los domingos. Hasta que una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, escuché a doña Eusebia gritar desde la calle, Esperanza, sal, mujer, estás en la tele. Me sequé las manos en la falda y salí corriendo. Ella tenía el televisor encendido a todo volumen. Era un canal nacional. Y allí, en pantalla, estaban mis manos lavando, mi voz contando mi historia. Mi rostro. Y mi nombre. Esperanza Ramírez, la mujer que crió 3 hijas con sus manos y su fe. Mi corazón se detuvo. Me llevé las manos al pecho. No podía creerlo. Doña Eusebia lloraba. La gente empezó a asomarse a las ventanas. Niños corrieron a decirles a sus padres, es ella, la de la tele vive aquí. Esa noche no dormí. Lloré como nunca. Pero por primera vez, no de tristeza, me sentí viva. Vista. Válida. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido, tuviera finalmente un lugar, un sentido, un valor, y al día siguiente llegó la llamada, Lucía. Mamá. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Vi el reportaje. No sabía, no imaginé que, mamá, lo siento. Perdóname. Y. Luego Carmen. Y después Estefanía, las 3. Llorando.
diciendo que estaban orgullosas, que habían olvidado de dónde venían, que se dejaron cegar por la vergüenza, por el que dirán. Yo no supe qué responder. Mi alma temblaba, pero algo dentro de mí, algo que había estado roto, empezó a recomponerse. A veces la vida te da una voz justo cuando habías aceptado el silencio. Y yo estaba lista para hablar. Cuando colgué el teléfono después de hablar con mis hijas, sentí como si una parte del pasado me hubiese soltado. Pero no fue una liberación dulce. Fue como si una herida muy vieja, muy profunda, hubiese sido tocada de nuevo. No sangraba, pero ardía. Durante muchos años yo había soñado, rezado, implorado, por un solo gesto de cariño, por un gracias, por un reconocimiento. Y de pronto, ese reconocimiento llegó. Pero ya no era la misma mujer de antes. Yo no era la mamá joven que mendigaba atención. Yo era una mujer cansada, con el corazón parchado a fuerza de soledad, con la espalda encorvada por los años, pero más firme que nunca por dentro. Esa misma semana, Lucía vino desde Ciudad de México. Bajó del autobús con gafas oscuras, una blusa elegante y zapatos que hacían un sonido seco contra la tierra del andén. Yo la esperé sentada en una banquita frente a la terminal, con una flor en la mano. Mi corazón palpitaba como cuando era niña y me elegían para leer en voz alta en la escuela. Cuando la vi, me puse de pie. Ella me miró, se quitó las gafas, y corrió a abrazarme. Mamá, ese abrazo fue largo, tibio y húmedo. No sabría decir si era mi llanto o el suyo el que caía entre nuestros hombros. Quizá los dos. Perdóname, repetía como si eso bastara para borrar los años de distancia. Y yo, que ya había perdonado en silencio muchas veces, le dije, ya estás aquí, hija, eso es lo que importa. Pasamos la tarde hablando. Se sorprendía de que la casa siguiera igual, que el horno de leña aún funcionara, que mis ollas viejas colgaran en el mismo rincón. Es como volver al pasado, dijo, mientras recorría con los dedos las marcas de humedad en la pared. Pero no dijo que era feo. No dijo que era vergonzoso. Solo, nostálgico. Carmen y Estefanía no tardaron en aparecer. Vinieron juntas unos días después, con bolsas llenas de cosas que, según ellas, me hacían falta. Ropa nueva. Cremas. Un ventilador eléctrico. Y hasta un televisor pequeño. Yo acepté todo con una sonrisa tímida, pero por dentro sentía un conflicto que no sabía cómo explicar. Me dolía que ahora sí me vieran. Que ahora sí quisieran estar cerca. Como si necesitaran una pantalla para validar mi historia. ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué solo ahora que aparecí en la televisión, esa noche, mientras ellas dormían en hamacas improvisadas en la sala, me senté frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe? Encendí una velita, como lo hacía cada vez que sentía que algo en mí estaba revuelto. Y le hablé bajito, con el alma temblando, Virgencita, ¿será que ya es tarde para empezar de nuevo con mis hijas? ¿Será que este corazón, viejo y herido, todavía puede confiar sin miedo? Al día siguiente, mientras desayunábamos juntas en el patio, entre gallinas,
olor a café y pan tostado en comal, decidí hablar. Quiero decirles algo, comencé, con la voz pausada, firme. Ellas se miraron entre sí. Lucía bajó la taza. Carmen dejó de pelar su naranja. Estefanía cruzó los brazos, como cuando era niña y se preparaba para un regaño. No quiero que estén aquí por lástima. Ni porque ahora soy conocida. Si están aquí porque de verdad quieren reconstruir lo que se rompió, yo las abrazo con todo mi corazón. Pero si es por apariencias, por culpa o por vergüenza, entonces no. Yo no necesito eso. Ya no. Silencio, tan denso que casi se podía cortar con cuchillo, y luego las lágrimas. Otra vez, es por amor, mamá. Es porque no sabíamos cómo pedir perdón. Porque el orgullo nos comía por dentro. Y ver su historia nos hizo darnos cuenta del tesoro que teníamos y que habíamos dejado solo. Yo lloré. También. No porque me dolieran las palabras, sino porque por primera vez sentí que eran sinceras. Desde entonces, mis hijas empezaron a venir más seguido. A veces solo por un fin de semana, a veces por una tarde. Ya no me escondían. Incluso me presumían, ella es mi madre, la mujer que salió en la televisión, decían en los cafés, en las reuniones, en las fiestas familiares. Y aunque al principio eso me daba pena, poco a poco empecé a notar que no lo decían como algo raro. Lo decían con orgullo. Con amor, y así fue como la vida, esa que parecía empeñada en esconderme entre el jabón y las lágrimas, me puso en el centro por un instante, pero no fue la fama lo que me salvó. No fue la televisión. Fue la dignidad. Fue no haberme rendido. Fue haber creído, en lo más profundo de mi corazón, que mi historia valía, aunque nadie la viera. Asterisco asterisco pasaron los meses. La emoción de la televisión se fue apagando poco a poco. Como una fogata que ya no tiene leña, pero cuyas brasas aún calientan. Volví a mi rutina sencilla, a mis flores en el patio, a mi comal caliente y al canto de los gallos al amanecer. Pero algo, en lo más profundo de mi pecho, había cambiado. Ya no me sentía invisible, y aunque la visita de mis hijas no fuera diaria, ni siquiera semanal, cada vez que venían traían un gesto nuevo, una caricia diferente, una palabra que me hacía pensar que quizá, solo quizá, aún había tiempo para construir lo que no supimos hacer antes. Una mañana de domingo, mientras barría la entrada de casa, una camioneta blanca se detuvo frente a mi portón. No era día de mercado, ni de visitas. Me extrañó. Del vehículo bajó una mujer joven, con un cuaderno en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Es usted doña Esperanza Ramírez?, preguntó, como si no lo supiera. Asentí con desconfianza. Vengo de parte del ayuntamiento. Estamos organizando un evento en el Centro Cultural del pueblo y nos encantaría que usted fuera la invitada de honor. Queremos homenajearla por su historia y su ejemplo. Me quedé de piedra. ¿Yo, homenajeada? En mis 72 años de vida. Jamás me habían invitado a nada que no fuera un velorio, una misa o una posada comunitaria. Y ahora, un homenaje, ¿por qué yo?, pregunté, sintiéndome más pequeña que nunca. La joven sonrió con ternura, porque usted representa lo que muchas mujeres han vivido en silencio.
porque su historia ha tocado corazones, doña Esperanza. Y porque ya es hora de que se les dé voz a las que siempre estuvieron en la sombra, acepté. Con miedo, con vergüenza, pero también con una punzadita de orgullo que me ardía bonito en el pecho. Las semanas siguientes fueron de preparación. La señora Tomasa, que cortaba cabello en su sala desde hacía 30 años, me hizo un peinado. Lucía me mandó un vestido desde la capital. Carmen me prestó unos zapatos. Estefanía me regaló un rebozo de flores bordadas, y el día del evento, cuando me vi en el espejo, no me reconocí. Era yo, pero también era la versión de mí misma que durante décadas vivió escondida bajo capas de cansancio, polvo, sudor y silencio. El centro cultural estaba lleno. Había sillas por todos lados, niños corriendo, ancianas con flores en el cabello, vecinos que no veía desde hacía años. Y en el centro, una tarima sencilla con un micrófono. Cuando me llamaron, sentí que las piernas me temblaban. Me aferré al rebozo como quien se aferra a una cuerda para no caerse al vacío. Subí. Respiré hondo. Y hablé. Nunca pensé que un día estaría aquí, frente a todos ustedes. Soy Esperanza Ramírez. Lavé ropa ajena toda mi vida. Crié a 3 hijas sola. Pasé hambre. Pasé frío. Pasé vergüenza. Pero nunca me rendí. Y si hoy estoy aquí, es porque alguien decidió escuchar una historia que parecía no tener importancia. Hubo silencio. Luego aplausos. Luego lágrimas. Después de ese día, algo cambió en el pueblo. Ya no era la señora que lavaba ropa. Era doña Esperanza, la de la tele. La que había sido homenajeada. La que hablaba en público sin temblar. La que salía en la portada del periódico regional, pero lo que más me conmovió fue que, poco a poco, otras mujeres empezaron a acercarse a mí. Primero fue doña Socorro, la que vendía tamales. Después María Luisa, que cuidaba a su esposo enfermo hacía más de 20 años. Y así, una por una, fueron llegando, me contaban sus historias. Me confiaban sus miedos. Me decían, yo también sentí vergüenza de ser pobre, de tener callos en las manos, de no tener estudios, pero ahora veo que lo que hicimos también vale. Y entendí algo que me estremeció por dentro, yo no era especial. Yo era una entre miles. Pero había tenido la oportunidad de alzar la voz, y eso había abierto una puerta para muchas más. Fue entonces cuando decidí que no quería que mi historia se quedara solo en una pantalla. Quería hacer algo. Algo que quedara. Algo que sirviera. Así nació la idea del taller de mujeres valientes. Le pedí a la parroquia un espacio detrás de la iglesia vieja. Con ayuda de algunas amigas y vecinas, limpiamos el lugar, pintamos las paredes, colgamos cortinas. Y ahí, cada jueves, nos reuníamos a compartir saberes, cómo hacer jabón casero, cómo bordar servilletas, cómo preparar remedios naturales, cómo escribir cartas, cómo hablar en público, pero, sobre todo, compartíamos nuestras historias. Nuestras heridas y nuestras cicatrices, porque entendí que cuando una mujer se atreve a contar lo que ha vivido, no solo se sana ella,
también ayuda a que otras sanen, y así, sin haberlo planeado, mi vejez se convirtió en mi nuevo comienzo. Ya no me dolía en el alma ser quien era. Ya no tenía que esconder mis manos agrietadas. Ya no pedía perdón por ser pobre, al contrario. Ahora enseñaba con orgullo mis huellas de vida. Porque esas manos, esas arrugas, ese andar lento, eran las marcas de una existencia vivida con verdad. Pasaron varios meses desde que abrimos el taller de mujeres valientes, y lo que comenzó como un pequeño grupo de vecinas curiosas se convirtió en una verdadera comunidad. Cada jueves, al caer la tarde, el patio trasero de la iglesia vieja se llenaba de risas, sillas de colores, ollas con café caliente y mujeres de todas las edades. Algunas llegaban con sus nietos, otras con las manos cansadas de tanto trabajar, otras solo con el alma rota y buscando un espacio donde no fueran juzgadas, y ahí estábamos nosotras, esperándolas. Con el corazón abierto y los oídos atentos, recuerdo especialmente a una mujer que vino una tarde gris de noviembre. Se llamaba Petra. Tenía más o menos mi edad, pero el peso en sus hombros hacía que pareciera 10 años mayor. Tenía los ojos bajos, las manos temblorosas, y un hilo de voz que apenas se oía: «Yo no sirvo para nada, doña Esperanza», me dijo al sentarse a mi lado. Mi marido me decía eso todos los días. Que yo era una inútil, que solo estorbaba. Y mis hijos, ni me hablan. Le tomé la mano. La apreté fuerte. Aquí no viniste a pedir perdón, Petra. Aquí viniste a recordarte quién eres. Ella rompió en llanto. Y nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida. Ese fue uno de los momentos en que entendí, sin palabras, que todo lo vivido, todo el dolor, todo el rechazo de mis hijas, todos los silencios, tenían un propósito. Yo había pasado por la oscuridad para poder sostener la vela de otras, y no era fácil. Había días en que me dolía el cuerpo entero, en que mis rodillas no me dejaban dormir, en que me sentía vieja, cansada, sola, pero al llegar el jueves, al ver a esas mujeres llegar con sus historias, sus recetas, sus bordados, sus preguntas, todo se me pasaba, y entonces pensaba, quizá no tuve la vida que soñé. Pero esta que tengo ahora, la construí con mis propias manos. Mis hijas seguían viniendo de vez en cuando. Lucía se ofreció a ayudarme con unos folletos para el taller. Carmen me trajo una caja de lápices y cuadernos. Estefanía empezó a acompañarme algunos jueves, solo para escuchar, pero lo que más me conmovía era cuando ellas, en medio de la reunión, hablaban de mí. Ya no como la madre vieja que las avergonzaba, sino como ejemplo, como inspiración. Mi mamá no tuvo estudios, pero nos enseñó a no rendirnos, decía Lucía, con los ojos brillando, y yo solo bajaba la cabeza, agradecida. Un día, mientras limpiaba el altar de la capilla como hacía cada mes, llegó un joven con una cámara colgada al cuello. Se llamaba Andrés, y era reportero de una revista nacional. Estoy haciendo una crónica sobre mujeres rurales que están cambiando sus comunidades. Me hablaron del taller, y de usted. Yo me reí. ¿Otra vez con cámaras? Ya ni sé posar, joven,
pero él me explicó que no quería solo una nota. Quería una historia completa. Fotos. Testimonios. Una entrevista profunda. Doña Esperanza, su historia no es solo suya. Es de todas. Usted ha encendido una luz que no se puede apagar, y así fue como una vez más, mi nombre y mi cara aparecieron en un medio. Pero esta vez, ya no me temblaban las manos. Ya no dudaba de mi valor. Poco después, me invitaron a la capital. Una conferencia. Un foro sobre mujeres mayores y liderazgo comunitario. Yo, que nunca había salido del estado, me vi tomando un autobús de madrugada, con mi rebozo azul y una bolsa llena de nervios. Al llegar, me esperaban con un cartel que decía: Bienvenida, Doña Esperanza Ramírez, mujer ejemplar del año. Yo no sabía si reír o llorar. Tal vez hice las dos cosas al mismo tiempo. Me hospedaron en un hotel pequeño, pero limpio y bonito. Comí pan dulce con chocolate caliente. Y dormí entre sábanas blancas que olían a lavanda, pero lo mejor fue el día del evento, frente a un auditorio lleno de mujeres jóvenes, profesionales, estudiantes, amas de casa y activistas. Subí al escenario con el corazón palpitando, y dije: no soy doctora. No soy licenciada. Pero soy una mujer que aprendió a resistir. Y hoy vengo a decirles que no hay edad para empezar de nuevo. Que ninguna historia es pequeña. Y que mientras haya vida, hay voz. La ovación fue larga. Y entre la multitud, vi a mis hijas. Las tres. Llorando. Aplaudiendo. Esa noche, al volver al cuarto de hotel, me senté frente a la ventana. La ciudad brillaba con miles de luces. Y pensé en mí misma, en aquella joven madre que lavaba ropa en el río, con el corazón roto, sin saber si llegaría al día siguiente, y me abracé. Me abracé con el alma, porque a veces, una mujer tiene que ser su propia madre. Su propio hogar. Su propia esperanza, y yo, al fin, lo era. Después de aquel viaje a la capital, volví a San Jerónimo con una maleta llena de emociones que todavía no sabía cómo nombrar. Me sentía como si hubiera regresado de otro mundo. Uno donde las mujeres mayores no eran ignoradas, ni vistas como carga, ni tratadas como si ya no tuvieran nada para ofrecer. Había recibido abrazos de desconocidas, cartas de agradecimiento. Miradas que decían: gracias por hablar por nosotras. Y eso me cambió para siempre. El pueblo me recibió con alegría. Los niños me saludaban por mi nombre. Las vecinas me esperaban con flores silvestres en la puerta. Y las mujeres del taller me abrazaban como a una hermana mayor, como a una madre compartida. Me preguntaron cómo fue el viaje, cómo era el hotel, si el baño tenía agua caliente, si comí cosas raras. Yo les conté todo. Pero más que los detalles, lo que quería transmitirles era lo que había sentido, que era posible. Que aún a nuestra edad, con nuestros cuerpos cansados y nuestras historias a cuestas, podíamos seguir abriendo caminos. Poco después, una de las jóvenes del pueblo, Rocío, una muchacha tímida que había dejado la escuela por cuidar a sus hermanos, se acercó a mí con una libreta entre las manos. Doña Esperanza. Yo escribo. Pero nadie lo sabe, que escribes, hija, poemas.
Y también cosas que siento. Cosas que no puedo decir en voz alta, le pedí que me leyera uno. Se puso roja, bajó la mirada. Pero al final accedió, y lo que escuché me estremeció. Hasta los huesos, era un poema sobre su madre, que había muerto lavando ropa en el río durante una tormenta. Sobre cómo sentía que nunca había podido decirle gracias. Sobre el silencio, la culpa, el amor escondido, Rocío terminó de leer con la voz quebrada. Y yo la abracé. Eso que acabas de leer, mi hija, eso es un tesoro. Y no puede quedarse guardado, así nació otra idea. Una nueva semilla en el corazón del taller, empezamos un cuaderno colectivo. Cada mujer que quisiera, podía escribir algo allí. Un recuerdo, un poema, una carta, una receta, un pensamiento, lo llamamos voces que sanan, y poco a poco, ese cuaderno se llenó de verdades, verdades que dolían, que curaban, que despertaban. Un día, Estefanía, mi hija menor, me llamó por teléfono. Mamá, ¿puedo llevar una amiga al pueblo este fin de semana? Claro, hija. Ya sabes que aquí siempre hay café y tortillas para todos. Cuando llegaron, me sorprendí. La amiga era editora de una pequeña editorial independiente en Oaxaca. Y traía en las manos una copia impresa del cuaderno, Voces que sanan, Estefanía. Me mostró esto. Y quiero proponer algo, dijo. Quiero hacer un pequeño libro con los escritos de las mujeres del taller. No para ganar dinero, sino para compartir. Para dejar huella, yo no supe qué decir. Me quedé muda. Pero las mujeres del grupo, al enterarse, lloraron de emoción. Nunca imaginaron que sus palabras, que habían estado guardadas por tanto tiempo, podrían tocar a otras personas más allá del pueblo. Más allá de los muros del taller. Más allá de sus propias casas. El proceso de publicación fue largo, pero hermoso. Nos reuníamos a seleccionar los textos, corregir errores, escribir presentaciones. Rocío escribió el prólogo. Yo escribí una carta abierta a las hijas del mundo, pidiéndoles que escuchen más a sus madres. El día que el libro llegó impreso, lloramos todas. Era pequeño, con portada color crema, dibujos hechos por una niña del pueblo y letras sencillas. Pero era nuestro grito. Nuestra memoria. En la presentación, el patio de la iglesia volvió a llenarse. Pero esta vez no solo con vecinos, vinieron personas de pueblos cercanos. Periodistas. Docentes. Y mujeres que habían escuchado de nosotras por la radio o por redes sociales. Una por una, varias compañeras del taller se animaron a leer en voz alta sus textos. La voz de doña Magdalena, de 81 años, temblaba cuando leyó una carta para su hija fallecida. Petra, la mujer que antes decía que no servía para nada, leyó un poema sobre su renacer. Y Rocío, Rocío se transformó en el escenario. Su timidez se convirtió en fuego, y yo solo observaba. Con el alma llena, después del evento, me senté sola en el mismo rincón del patio donde años atrás me había refugiado llorando, preguntándole al viento por qué mis hijas me rechazaban. Y ahora, estaba rodeada de amor, de respeto, de comunidad, y entonces comprendí, yo no había
sido invisible. Había estado guardando mi brillo, esperando el momento correcto, el lugar correcto, las personas correctas. Esa noche, Estefanía se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo crecí sintiendo vergüenza por no tener una madre, como las demás. Pero ahora soy yo la que no se parece a ti. Y eso me duele. Porque tú eres más fuerte, más sabia y más libre que cualquiera. La abracé. Le acaricié el rostro como cuando era niña. Y le dije, nunca es tarde, hija. Para aprender. Para amar. Para volver a empezar. Los días después de la publicación del libro fueron distintos. El aire en San Jerónimo tenía otro ritmo, como si el pueblo hubiera despertado algo que dormía en lo profundo de su gente. Las mujeres caminaban con la frente en alto. Los hombres, que antes apenas saludaban al pasar, empezaron a escuchar con más atención lo que decíamos. Y los jóvenes ya no veían a sus abuelas como figuras silenciosas, sino como portadoras de historias vivas, de lucha, de verdad. Yo nunca busqué fama, ni aplausos, ni halagos, pero confieso algo, el respeto, ese sí lo necesitaba. Y no por vanidad, no, sino porque pasé décadas sintiéndome pequeña, como si todo lo que hacía no tuviera valor. Ahora, hasta los niños del pueblo me decían: Buenas tardes, doña Esperanza, con una sonrisa sincera, como si me reconocieran como algo más que la señora de las canastas de ropa. Un viernes, mientras organizábamos la próxima sesión del taller, llegó don Aurelio, un hombre mayor, delgado y de hablar pausado, que había sido maestro en la escuela primaria hace muchos años. Venía con una carpeta en la mano, y me pidió hablar a solas. Doña Esperanza, me dijo, sentándose despacio en el banco de madera, le he seguido la pista. Leí el libro. Escuché el programa de radio. Y quiero hacerle una propuesta. ¿Qué clase de propuesta? Pregunté, algo desconfiada. Quiero que dé una charla en la secundaria del pueblo. Que le hable a los jóvenes. Que les cuente su historia, pero también les enseñe a mirar a sus madres con otros ojos. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por lo que eso significaba, ir a una secundaria, pararme frente a adolescentes con ojos curiosos y mentes que todavía se están formando, era una responsabilidad enorme, don Aurelio. ¿Y si no me entienden? ¿Y si no quieren escuchar a una vieja como yo? Él me sonrió con ternura, justamente por eso. Porque necesitan oír verdades desde otro lugar. Desde la raíz. Desde donde nace el sacrificio verdadero. Acepté, me pasé los siguientes días pensando qué decir. Reescribí mis ideas en una libreta vieja. Tachaba. Volvía a escribir. Le pedía consejo a las mujeres del taller. Y al final, decidí hablar desde donde siempre había hablado, el corazón. El día de la charla, la directora de la secundaria me recibió con entusiasmo. Los jóvenes estaban inquietos, algunos distraídos, otros curiosos. Yo caminé hasta él. Frente con paso lento, pero firme, respiré hondo. Y hablé, yo no vengo a decirles cómo vivir.
Vengo a contarles cómo sobreviví. Les hablé de la pobreza, de las madrugadas sin pan, de los días enteros lavando ropa con las manos agrietadas. Les conté cómo crié a 3 hijas sola, cómo me sentía avergonzada, olvidada, rechazada. Les confesé que durante años, me dolió más el silencio de mis hijas que la falta de comida, y les dije algo que hizo que muchos bajaran la mirada. A veces, las personas que más los aman son las que ustedes menos valoran. La madre que les sirve un plato caliente sin decir palabra. La abuela que remienda sus camisas. La tía que vende tortillas en la esquina para pagar el uniforme escolar. No las olviden. No las ignoren. Al terminar, el silencio era total. No por indiferencia, sino por emoción. Una chica se acercó con lágrimas en los ojos y me abrazó sin decir nada. Otro muchacho, alto y de gesto serio, me dijo, gracias. Hoy entendí a mi mamá, salí de ahí con el corazón lleno. Más lleno que después de salir. En la televisión, más que después del homenaje en el pueblo. Porque sabía que una semilla nueva había sido sembrada. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con una sorpresa. Mis hijas estaban ahí. Las 3. Esperándome con una mesa puesta, velas encendidas y pan recién horneado. Queríamos darte las gracias, mamá, dijo Carmen. Por no rendirte. Por no dejar de amarnos, incluso cuando no lo merecíamos. Lucía sacó una cajita de madera. Dentro había un collar sencillo, con un dije en forma de corazón. Grabado en él decía, gracias por enseñarnos a ver. No pude contener el llanto. Y ellas tampoco. Nos abrazamos. Largo. Fuerte. Verdadero, después de tantos años de distancia. Por fin sentía que éramos familia otra vez. No la familia perfecta de las novelas, sino la real. La que se rompe, se reconstruye, se perdona, se abraza. Esa noche, escribí en mi diario, hoy confirmé que el amor, cuando es de verdad, no se vence. Puede estar dormido, herido, escondido, pero siempre vuelve. Y hoy volvió a mí, en forma de 3 hijas con los ojos humedecidos y los brazos abiertos. Y yo, que me creía olvidada, hoy me siento más viva que nunca. Asterisco asterisco después de aquella noche en que mis hijas me esperaron con pan caliente, abrazos sinceros y un collar con un dije en forma de corazón, algo dentro de mí se asentó. Como si por fin, después de tantos años de silencios y heridas, el alma encontrara un rincón donde descansar. La casa, que durante tanto tiempo había sido testigo de mis lágrimas silenciosas y de mis oraciones calladas, ahora se llenaba de nuevas voces, de risas suaves, de conversaciones largas al atardecer. Lucía me ayudaba a preparar las comidas, preguntándome por recetas que nunca antes había querido aprender. Carmen tejía conmigo bajo la sombra del guayabo, compartiendo historias de su juventud que yo ni siquiera conocía. Y Estefanía. Ella pasaba más tiempo sentada en mi mecedora, leyendo en voz alta los textos del taller, con los ojos brillando de emoción y respeto. Era como si estuviéramos reconstruyendo un puente. Uno hecho de palabras, de gestos pequeños, de miradas que por fin se entendían sin necesidad de disculpas interminables. Una tarde,
mientras cocinábamos juntas para una de las reuniones del taller, Lucía me dijo algo que me dejó helada. Mamá, ¿sabes que cuando éramos niñas, nos daba vergüenza invitar a nuestras amigas a la casa? Yo dejé la cuchara de madera sobre la mesa y la miré en silencio. No porque no lo supiera, en el fondo siempre lo supe, sino porque era la primera. ¿Ves que lo escuchaba en voz alta? Nos avergonzaba que no tuviéramos muebles nuevos, ni piso de cerámica, ni cortinas bonitas. Pero más que eso, nos dolía ver tus manos tan cansadas. Y en vez de agradecerte, lo transformamos en enojo. Eras tan fuerte, mamá, que nos asustaba. Porque no sabíamos cómo alcanzarte, me tomó de las manos. Las miró. Las besó, y en ese gesto, entendí que el perdón no siempre llega como una palabra. A veces llega como un beso silencioso sobre unas manos arrugadas. El taller de mujeres seguía creciendo. Ya no éramos solo vecinas del pueblo. Ahora venían mujeres de pueblos cercanos, La Ceiba, El Rosario, San Vicente. Cada jueves, el espacio detrás de la iglesia se llenaba con más sillas, más voces, más corazones deseosos de compartir. Tuvimos que conseguir toldos para cubrirnos del sol, y un micrófono prestado para que todas pudieran escuchar. Empezamos nuevos proyectos, una huerta comunitaria, clases de alfabetización para las más grandes, un espacio de juegos para los nietos que venían con sus abuelas, y así, sin darnos cuenta, lo que empezó como un lugar para sanar se convirtió en un hogar colectivo. Un hogar de mujeres. Un día, mientras regaba mis plantas en el patio, llegó una carta. No era de mis hijas, ni de ninguna de las mujeres del taller, era de una mujer que vivía en el norte del país. Se llamaba Mariana, tenía 35 años, y había leído el libro Voces que sanan, gracias a una profesora de su universidad. Su letra era firme, con tinta azul. Doña Esperanza, no sé si esta carta llegará a sus manos, pero sentí la necesidad de escribirle. Yo crecí pensando que las mujeres mayores no tenían mucho que decir. Que ya lo habían vivido todo, que eran parte del pasado. Pero al leer su historia, algo dentro de mí cambió. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas esas mujeres que trabajaron en silencio mientras yo me quejaba por tonterías. Usted me hizo verlas con otros ojos. Me enseñó a escuchar. Gracias. Por existir. Por contar. Por resistir. Lloré leyendo cada palabra. Y después la leí otra vez. Y otra, porque en ese momento entendí que mi voz había llegado más lejos de lo que jamás imaginé. Más allá de San Jerónimo, más allá de mi cocina, más allá de mis años. Entonces decidí algo que jamás pensé que haría. Empecé a escribir mis memorias, no como una escritora profesional, sino como una mujer que ya no temía contar. Lucía me ayudaba con la computadora. Estefanía corregía los textos. Carmen me motivaba a seguir, diciéndome, mamá, tus palabras son fuego que abriga. Escribí sobre mi infancia, sobre la pobreza, sobre las lágrimas que escondí en el silencio, sobre cómo cada golpe de la vida me enseñó a levantarme, sobre cómo, aun sin saberlo, estaba sembrando raíces profundas en mis hijas. Una mañana, mientras escribía bajo la luz tenue de la ventana, escuché a Estefanía decirle a su amiga por teléfono,
mi mamá es la mujer más fuerte que conozco. Y por muchos años, fui demasiado ciega para verlo, no lo dije en voz alta, pero en mi corazón respondí, yo siempre te vi, hija. Siempre. Solo estaba esperando que tú también me miraras. Con el paso del tiempo, empecé a recibir invitaciones para hablar en otros estados. Congresos, encuentros de mujeres, charlas en escuelas rurales, y aunque el cuerpo me pesaba, el alma me empujaba, porque entendí que lo que había vivido no debía quedarse conmigo. Que cada cicatriz tenía un nombre, una voz, una historia hermana, y que mientras pudiera caminar, hablar y escribir, mi misión sería honrar a todas las esperanzas que siguen creyendo que su vida no vale, porque sí vale, porque cada lágrima guardada es una semilla. Y cuando encuentra tierra fértil, florece, y yo, por fin, estaba floreciendo. Los días comenzaron a pasar con una suavidad nueva. Ya no despertaba con el corazón encogido ni con la angustia de no saber si alguien me recordaría ese día. Ahora despertaba con propósito, con calma y sobre todo, con gratitud. Mis manos seguían arrugadas, mis rodillas dolían con el frío de la madrugada, y mis pasos eran cada vez más lentos, pero mi alma caminaba con firmeza. Como si todo lo vivido me hubiera forjado un par de alas invisibles que me sostenían aun cuando el cuerpo quería rendirse. Cada semana llegaban más cartas. Mujeres de todos los rincones de México, y hasta de otros países, escribían para compartir sus historias, para agradecer, para decir, yo también soy una esperanza. Una de esas cartas venía desde Chiapas, escrita por una señora de 68 años llamada Tomasa Pérez. Me confesaba que llevaba más de 30 años cuidando a un hijo con parálisis, y que nunca nadie le había dicho gracias. Que muchas veces había sentido vergüenza por su casa humilde, por su ropa vieja, por sus uñas desgastadas de tanto lavar y cocinar. Pero al leer su historia, Doña Esperanza, decía en su carta, sentí que alguien me miraba de verdad por primera vez. Sentí que mi vida no había sido en vano. Lloré, como si la carta me hubiese abierto una puerta en el pecho. Como si cada palabra de Tomasa fuera una mano extendida que tocaba el fondo de mi alma, y entonces lo supe, mi vida ya no era solo mía. Era de todas nosotras. Una tarde, mientras tomaba café con Estefanía en el patio, ella me miró con los ojos llenos de admiración. Mamá, ¿te das cuenta de todo lo que has construido? Yo me encogí de hombros, con humildad. Solo conté lo que viví, hija. No, mamá. Tú no solo contaste. Tú inspiraste. Tú sanaste a otras mujeres al atreverte a mostrar tus heridas. Convertiste el dolor en puente. Y a muchas, les diste la fuerza que tú nunca tuviste cuando eras joven. Me quedé en silencio, porque no sabía cómo responder a eso. Solo tomé su mano y le di un apretón suave. Como quien agradece desde el corazón. El taller, que ya era famoso en toda la región, recibió una donación del gobierno local. Nos ofrecieron un espacio más amplio, con techo firme, baños y mobiliario. Las mujeres del grupo estaban emocionadas. Pero yo tenía sentimientos encontrados. El lugar donde habíamos empezado, ese patio polvoriento detrás de la iglesia, tenía historia. Tenía alma.
Tenía nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestros silencios compartidos, así que propuse algo que todas aceptaron con alegría. Conservaríamos el taller original como el rincón de las primeras voces. Un lugar sagrado. Un espacio donde las nuevas integrantes pudieran conocer cómo todo comenzó. Y cómo, desde la nada, se puede crear todo. Durante la inauguración del nuevo espacio, muchas mujeres tomaron el micrófono para agradecer. Petra habló con voz firme, recordando cómo llegó sin ganas de vivir. Rocío compartió que ahora daba clases de poesía en la escuela local. Y doña Magdalena, con sus 81 años, cantó un corrido antiguo que hablaba de mujeres fuertes como el viento. Yo escuchaba en silencio. Con lágrimas suaves, de esas que no duelen, sino que lavan, y pensaba en mi madre. En cómo ella también se partió el alma trabajando. En cómo sus manos parecían tierra y pan al mismo tiempo. Y en cómo, si ella estuviera viva, se sentiría orgullosa de esta hija que nunca dejó de buscar su lugar en el mundo. Aquella noche, al volver a casa, abrí el viejo baúl donde guardaba mis recuerdos. Allí estaba mi primer delantal de trabajo, una foto amarillenta de mis hijas cuando eran niñas, una carta que nunca envié a su padre, y un pañuelo bordado con mi nombre. Saqué todo con delicadeza. Fui colocando cada objeto sobre la mesa, como quien construye un altar. Y frente a ellos, hablé en voz baja: todo esto fue necesario para que yo llegara aquí. Cada lágrima, cada noche sola, cada rechazo. Me dolieron. Pero también me formaron. En esos días, algo hermoso empezó a pasar. Jóvenes del pueblo comenzaron a pedir entrevistas conmigo para trabajos escolares, documentales, proyectos de universidad. Querían saber sobre la mujer que cambió la historia de San Jerónimo. Yo siempre los recibía con café, pan y una sonrisa. Les contaba mi historia sin adornos, sin héroes, sin finales de película, porque lo mío no era fantasía. Era vida real. Y esa vale mucho más. Una de esas muchachas, llamada Dalia, me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. Doña Esperanza, si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué se diría a sí misma cuando tenía 30 años? Me quedé callada. Respiré hondo. Y respondí: me diría, no te sientas menos. No calles tus verdades. Y no pidas perdón por ser fuerte. Porque durante muchos años, Renildo, yo me disculpé por existir. Por ser madre soltera. Por ser pobre. Por ser mujer. Por no saber hablar bonito. Por tener las manos rudas y los pies hinchados. Y hoy sé que no debía haberlo hecho. Hoy sé que merecía amor, aún sin saber leer bien. Que merecía respeto, aún sin títulos. Que mi historia era valiosa, aunque nadie la contara, y por eso escribo. Por eso hablo. Por eso sigo caminando, aunque me duelan los huesos, porque mientras haya una mujer que se siente invisible, yo seguiré encendiendo luces con mis palabras. Asterisco asterisco. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos las cosas. A veces nos golpea con fuerza desde el principio, nos arrastra por caminos de espinas, nos hace dudar de nuestro valor. Pero si una resiste,
Si una mantiene aunque sea una chispa encendida en el pecho, la vida, en algún momento, regresa para ofrecernos flores donde antes solo había piedras, y eso sentía yo cada mañana al levantarme, al mirar mis plantas en el patio, al escuchar a las mujeres del taller reír, cantar, bordar, sanar. Ya no vivía esperando que alguien me viera. Ya no soñaba con reconocimiento. Porque entendí que lo más valioso que podía recibir no eran premios, ni entrevistas, ni homenajes, sino esa paz que sentía al saber que había cumplido con lo más sagrado, dar lo mejor de mí, incluso cuando no me sobraba nada. Un día, recibí una llamada de una mujer llamada Flor Elena, directora de un centro cultural en Oaxaca. Había leído el libro de Nuestras Voces y quería organizar un encuentro nacional de mujeres mayores, donde yo sería la oradora principal. Queremos que hable de lo que significa envejecer con dignidad, me dijo. Que comparta su historia. Que inspire. Que acompañe. Yo, con la humildad que me había enseñado la vida, le respondí, con gusto, hija. Si mi historia puede servir para que otra mujer se sienta menos sola, yo voy a donde me llamen. El evento fue en noviembre, en un teatro antiguo, con butacas de madera y aroma a incienso y libros viejos. Había mujeres de todo el país, campesinas, indígenas, maestras jubiladas, extrabajadoras del hogar, abuelas cuidadoras, madres solas. Cada una con sus arrugas, sus silencios, sus ojos llenos de memoria. Subí al escenario con mi rebozo celeste. Llevaba una flor en el cabello, regalo de Rocío. Y al tomar el micrófono, lo único que pude hacer fue hablar desde el alma. No siempre tuve voz, dije. Durante muchos años, viví para los demás. Cuidé, lavé, cociné, soporté. Y muchas veces, sentí que no valía. Que mis hijas se avergonzaban de mí. Que la sociedad me ignoraba por ser vieja, por no tener estudios, por ser pobre. Hubo un murmullo de reconocimiento entre las asistentes. Algunas asintieron. Otras se secaban lágrimas. Pero hoy estoy aquí para decirles que el valor de una mujer no se mide por lo que tiene, sino por lo que entrega. Por lo que resiste. Por lo que transforma con sus manos, con su tiempo, con su silencio. Conté cómo nació el taller. Cómo florecieron mujeres que se creían marchitas. Cómo sané heridas con palabras, con abrazos, con pan y café, y terminé diciendo, cada arruga que tenemos es un poema no escrito. Cada cana es un camino recorrido. Cada cicatriz es prueba de que sobrevivimos. Y eso es hermoso. El teatro estalló en aplausos. No por mí, sino por todas, porque yo era solo una entre muchas. Una voz entre un mar de historias que aún esperan ser contadas. Al regresar a San Jerónimo, las mujeres del taller me recibieron con una manta que decía, gracias, Esperanza, por recordarnos que aún estamos vivas. Me abrazaron, me sirvieron tamales, me cantaron una canción antigua que hablaba de madres que nunca se rinden. Y en ese momento, comprendí algo que me hizo cerrar los ojos con emoción. Ya no me dolía el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había transformado. Mis hijas, cada una a su manera, comenzaron también sus propios caminos de sanación. Lucía dejó un trabajo que la tenía estresada y abrió una pequeña librería. Carmen se inscribió en un curso de terapias.
Alternativas. Y Estefanía empezó a escribir un libro sobre nuestra historia. Uno donde, según ella, quería honrar a todas las mujeres que educan en silencio y aman sin condiciones. A veces me sentaba en el sillón de la sala, con una taza de chocolate caliente, y las observaba con orgullo. Ya no eran aquellas niñas confundidas por la vergüenza. Ahora eran mujeres conscientes, sensibles, despiertas, y yo había dejado de ser la madre escondida. Ahora era raíz, tronco y sombra. Una mañana, mientras barría el patio, vi pasar a una señora con su nieta de la mano. La niña la miró y preguntó en voz alta, ¿ella es la señora famosa? La mujer le respondió, no, hijita. No es famosa como en la televisión. Es más importante. Ella es la señora que nos enseñó a hablar sin miedo. Me quedé quieta. Las palabras flotaban en el aire, como pétalos. Y yo solo sonreí, porque en ese instante, supe que había cumplido mi propósito. Que todo el rechazo, el abandono, la soledad, habían valido la pena, y que ahora, por fin, caminaba ligera, no porque no llevara recuerdos, sino porque ya no pesaban. Ahora, eran alas. El tiempo tiene maneras suaves de hablar con nosotras. No siempre lo hace con relojes o calendarios, sino con sensaciones, cuando el cuerpo empieza a moverse más despacio, cuando las tardes parecen más largas, cuando las memorias llegan solas, sin ser llamadas, y se sientan contigo a tomar café. Eso me pasaba cada vez más. Me sentaba bajo el laurel del patio, ese que sembré cuando Carmen era apenas una niña, y sentía que cada hoja me hablaba, que cada sombra me contaba una historia vieja que por fin podía mirar con ternura. Ya no había rabia en mi corazón, ni rencor, ni ese hueco que durante tantos años me había acompañado como una sombra triste. Había calma. Una calma construida con cicatrices, con trocitos de mí que fui recogiendo y pegando, una y otra vez, con la paciencia que solo se aprende. Con el dolor. Una mañana, llegó al pueblo una joven periodista de Ciudad de México. Se llamaba Ana Sofía, y quería grabar un documental sobre mujeres rurales que habían transformado sus comunidades después de los 60 años. Lucía fue quien le habló de mí. Y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Ana Sofía me entrevistó durante 3 días. Me seguía por todos lados con su cámara pequeña, su libreta y sus preguntas curiosas. ¿Qué fue lo más difícil de su vida, doña Esperanza? Me preguntó un día, mientras yo molía maíz para hacer tortillas. Pensé mucho antes de responder. Y al final, lo dije sin rodeos, sentir que no valía. Que nadie me veía. Que todo lo que hacía era invisible. Ella bajó la mirada. Apuntó algo en su libreta. Y luego me preguntó, ¿y qué cambió? Me limpié las manos en el delantal, la miré directo a los ojos, y le dije, yo cambié. Me cansé de pedir permiso para existir. El documental salió un mes después en una plataforma digital. Y se hizo viral, millones de personas lo vieron. Mujeres de todas partes comentaban, compartían, lloraban, enviaban mensajes. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi casa se llenó de cartas, flores, pan hecho a mano, bordados con mi nombre.
pero lo que más me conmovió fue una visita inesperada, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y los ojos cansados, llegó una tarde con una bolsa de papel en las manos. Disculpe, ¿es usted doña Esperanza? Sí, hija. Pase, si gusta. Se sentó despacio, y después de un silencio largo, dijo, yo era igual que sus hijas. Sentía vergüenza de mi madre, de su ropa, de su manera de hablar, de su oficio. La escondí. La hice sentir chiquita. Y ahora ya no la tengo. Sacó un pequeño retrato de su bolso. Era una mujer mayor, de rostro amable y mirada dulce. Se llamaba Lorenza. Era lavandera. Y nunca supe decirle gracias. Nos abrazamos sin decir más. Lloramos. Y en ese abrazo, sentí que también abrazaba a todas las madres silenciadas, a todas las esperanzas, a todas las Lorenzas que el mundo dejó en segundo plano. Ese día, al caer la tarde, me senté a escribir en mi cuaderno, hoy abracé el dolor de otra hija. Hoy comprendí que mi historia no solo sanó mi corazón, sino que también le dio palabras a quienes ya no tienen a quien pedir perdón. A veces no podemos curar el pasado, pero sí podemos mirar al futuro con ojos nuevos. Y eso también es amor. El taller seguía creciendo. Ahora teníamos un archivo con todas nuestras historias impresas, clasificadas por temas: infancia, maternidad, soledad, resiliencia. Las nuevas integrantes, mujeres mayores, madres jóvenes, incluso adolescentes, llegaban con sus cuadernos, sus miedos, sus ganas de hablar, y cada vez que una de ellas decía, yo no tengo nada importante que contar, nosotras respondíamos al unísono, sí tienes. Todo lo que has vivido importa, porque aprendimos a darnos valor, a sostenernos, a construir con lo que antes nos daba vergüenza. Una noche, sentada en el porche, vi pasar a mis hijas caminando juntas. Iban hacia la tienda, riendo, hablando, tomándose del brazo como cuando eran niñas, y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Las había recuperado. No como antes, sino como nuevas mujeres. Mujeres que se permitieron mirar a su madre sin juicios. Y que aprendieron a ver con el corazón. Estefanía se acercó después con su cuaderno. Mamá, terminé el libro. ¿El mío? ¿El tuyo? Sí. Se llama Cartas a mi madre silenciada. Son textos míos, pero también de otras hijas que sintieron lo mismo. Quiero publicarlo. Pero más que eso, quiero que lo leas tú primero. Lo tomé en mis manos como quien sostiene un tesoro. Y al abrir la primera página, leí, a ti, mamá, que con tus silencios me enseñaste más que cualquier maestra. A ti, que fuiste fuerte cuando yo te juzgaba. A ti, que no necesitaste aplausos para ser gigante. Mis ojos se nublaron. Mi corazón latía como si fuera joven otra vez. Y al mirar a Estefanía, le dije lo único que podía decir en ese momento: gracias, hija. Por mirar. Por quedarte. Por amarme, ahora sí, sin condiciones, en esa noche de estrellas claras, mientras el viento movía suavemente las cortinas, sentí que mi historia estaba completa, no porque terminara, sino porque, finalmente,
me sentía en paz, y esa paz, Renildo, esa es la mayor victoria que una mujer puede tener, hoy, mientras me siento en mi mecedora de siempre, esa que cruje cada vez que me acomodo como si también tuviera memoria. Miro hacia el patio lleno de plantas y recuerdo cada etapa de esta vida que fue tan dura, pero también tan hermosa. No tengo riquezas. No tengo joyas, ni títulos colgados en la pared. Pero tengo algo que vale mucho más, tengo paz. Tengo historia. Tengo un nombre que ya no me pesa. Y tengo el amor de mis hijas, ese que durante años sentí que se me escapaba de entre los dedos. Sí. Alguien me hubiera dicho cuando tenía 60 años, y pasaba mis días lavando ropa para los vecinos, que a los 72 me pararían en escenarios, me escribirían cartas de otros países, y me llamarían inspiración, le habría sonreído con tristeza, porque yo misma no me creía capaz de nada más, vivía pensando que ya todo había pasado. Que mi mejor momento quedó enterrado bajo los años, la fatiga, el abandono, pero estaba equivocada. Esta historia que tú escuchaste, que quizás te hizo llorar, recordar a tu madre o a tu abuela, no es solo mía, es de todas las mujeres. Que un día fueron llamadas, poca cosa. De todas las madres que aguantaron desprecios en silencio. De todas las hijas que se avergonzaron de sus raíces hasta que entendieron que ahí estaba su fuerza, es por eso que hoy, con la voz que recuperé, con la espalda un poco encorvada pero el alma bien erguida, quiero dejarte un mensaje, uno que no viene de los libros, ni de los títulos, ni de las pantallas, viene de los pies descalzos en la tierra, de las lágrimas escondidas en las madrugadas, del olor a tortilla recién hecha, y de los brazos que nunca dejaron de sostener a ti, mujer. Que me escucha, no te calles más. No pidas perdón por ser fuerte. No te escondas porque otros te hicieron sentir menos, tu historia vale. Tu voz importa. Tu vida es digna de ser contada, aunque nadie te haya escuchado todavía, y si estás sintiendo que ya no hay tiempo, que estás muy vieja para cambiarlas cosas, déjame decirte con todo mi corazón, estás equivocada, mientras estés viva, aún puedes florecer. ¿Sabes cuándo empezó mi verdadera vida? El día que dejé de mirar el piso con culpa y levanté la mirada con dignidad. El día que entendí que mis manos, aunque gastadas, habían construido un mundo entero. El día que dejé de mendigar amor y comencé a sembrarlo, mis hijas ahora me llaman todos los días. No porque se sientan culpables, sino porque finalmente entienden quién soy. En los talleres, las mujeres nuevas me dicen, Doña Esperanza, usted me dio valor para contar mi historia. Y yo les respondo con una sonrisa suave, no fui yo, hija. Fue usted misma, solo necesitaba una puerta abierta. Y hoy, que el cuerpo ya no corre, que la espalda me duele al levantarme, que el cabello blanco me recuerda que el tiempo ya ha hecho su trabajo, le agradezco a la vida. Sí, a esta vida que tantas veces me pareció injusta, dura, amarga, porque gracias a cada momento de abandono, aprendí a sostenerme sola. Gracias a cada mirada de desprecio, aprendí a mirarme con amor. Y gracias a cada silencio, aprendí a darme voz. El otro día, en el mercado, una niña se acercó y me dijo, ¿usted es la señora de los cuentos? Yo sonreí. Me agaché con esfuerzo, tomé su manita y respondí, no, mi amor.
yo soy la señora de las verdades, y ella, sin entender del todo, se rió y me abrazó. Ese abrazo me acompañó toda la tarde. Antes de terminar este relato, quiero hablarle a todas las hijas que alguna vez sintieron vergüenza de sus madres humildes. A todas. Las jóvenes que pensaron que su mamá era solo una señora más, que no entendía nada, que estaba pasada de moda. Mírenlas bien, miren esas manos. Miren esas arrugas. Escuchen sus historias, porque en cada una de ellas hay una esperanza, una mujer que quizás no supo decir, te amo, con palabras, pero lo dijo cada día con comida caliente, con ropa limpia, con su cuerpo entregado al servicio de los demás. No esperen a que ya no estén para valorar todo lo que hicieron, no dejen que el arrepentimiento sea lo que les enseñe a amar. Y a ti, que me diste tu tiempo para escuchar esta historia, te doy las gracias, gracias por prestarme tus oídos, por abrir tu corazón, por permitirme entrar en tu vida. Aunque sea por unos minutos, gracias por ser parte de este nuevo capítulo de mi historia, porque si algo he aprendido, es que cuando una mujer cuenta su verdad, otras mujeres sanan, y esa es la mayor victoria de todas. Fin de la historia.